Entrevista Central. La Asociación de Docentes de Educación Secundaria publicó en sus redes sociales un comunicado en el que informan sobre la falta de previsión por parte de ANEP y de secundaria en la entrega de viandas y en la apertura de los comedores y la entrega de tickets en liceos de tiempo extendido durante las vacaciones de invierno. El núcleo sindical del Liceo 67 advirtió que esto supone la pérdida de sostén alimenticio de cientos de jóvenes. Inició, junto con docentes y funcionarios no sindicalizados, la recolección de alimentos para entregar canastas que suplanten esta falta. Y para conversar sobre esto estamos con Camila Menchaca, presidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria. Gracias, Camila, por estos minutos en Comunidad Velar. Gracias por el espacio. En principio, veíamos los comunicados oficiales de ADES que provienen de los núcleos, decíamos, 67 y del Liceo 50, pero en redes sociales son varias las personas que denuncian situaciones similares en otros liceos de Montevideo. ¿El cese de los comedores afecta a institutos en particular o es general para toda secundaria? En realidad, no toda secundaria tiene comedores, eso es importante. Lo que nosotros tenemos son los liceos de tiempo extendido y María Espínola, que sí tienen comedor propio, por así decirlo. El caso del Liceo 67 es uno, que de hecho es el liceo donde yo trabajo, que veníamos consultando hacía más de una semana qué iba a pasar con el comedor y el viernes nos avisaron que cerraba, lo cual implicó que se tuviera que acelerar todo el proceso de conseguir donaciones y alimentos para el armado de canastas, que es algo que entendíamos necesario debido a la situación de los estudiantes. Y por otro lado tenemos un conjunto de liceos que tienen convenio, por así decirlo, acuerdos con las escuelas y jardines de la zona, y los estudiantes de secundaria usan el comedor de la escuela o del jardín, ya sea yendo hasta ahí cuando son cerca o enviando por parte de las escuelas viandas para los liceos. Lo que sucede es que primaria sí previó la alimentación de los estudiantes de primaria, pero secundaria no previó la alimentación de los estudiantes de secundaria, ni los que tienen comedores propios, ni los que acuerdan con los comedores de primaria. Ahora, ¿cuáles son los organismos que participan, de la gestión de los comedores en estos liceos que vos mencionás? Sí, en este caso fue una orden directa de la Dirección General de Educación Secundaria que no iba a haber alimentación en los comedores. Los comedores en secundaria están tercerizados, no es un funcionario de secundaria, es una empresa que viene, en algunos casos trae viandas, en otros casos trae bandejas y se sirve, en otros casos se cocina ahí, pero fue una decisión de educación secundaria, lo estuvimos corroborando estos días porque había un poco de ruido en la información, se había dicho que podían hacer inspecciones, que podía ser una decisión de ANEP, pero lo que nos confirmaron fue que fue de la Dirección General de Educación Secundaria, que además fue informada con muy poco tiempo de anticipación. Nosotros venimos trabajando hace muchos años, lamentablemente, en el armado de canastas, en realizar ollas populares, en generar copa de leche o lo que sea necesario para paliar la situación de nuestros estudiantes, y en este caso, avisándonos el viernes, dificultó un montón el poder accionar desde el territorio, desde el sindicato. Algunos liceos están recibiendo apoyo de parte de la Intendencia de Montevideo en el marco del Plan ABC. ¿Ese servicio sí se mantiene durante julio o no? En realidad, lo que nosotros hicimos fue solicitudes específicas al Plan ABC para que nos entregara alimentos para poder hacer las canastas. En realidad, el Plan ABC no se mantiene de continuo en el liceo. Ahí va bien a suplir, digamos. Exactamente. Lo que hicimos desde el Liceo 67, que es el que yo trabajo, fue justamente solicitarle al ABC alimentación y ellos entregaron al liceo y ahí se distribuyeron a los estudiantes, pero en realidad la Intendencia nunca está vinculada a la alimentación de los liceos, ¿no? Eso forma parte de ANEP. Ahora, no sé si tenés conocimiento de si este problema se extiende a liceos del interior, por ejemplo. Sé que vos me estabas hablando de 2 liceos en particular, pero capaz que está sucediendo también en otras localidades. No, es esto que yo decía, todos los liceos de tiempo extendido y de María Espínola, que tienen su propio comedor funcionando, ya sea a través de viandas o de cocina ahí, siempre es por empresas tercerizadas, y lo que hubo fue una decisión de secundaria de cerrarlos. Bien. Y por otro lado tenemos los convenios con primaria, que primaria se encargó de garantizar la alimentación de los estudiantes de primaria a través de tickets, pero a secundaria eso no le llega. Claro. Porque en realidad es un acuerdo como de las viandas que van sobrando se quedan en el liceo. Vos recién decías que tuvieron que salir a pedir ayudas. ¿Cómo valoran ustedes que como docentes, desde su rol docente, que no tiene nada que ver con la implementación de
del plan alimenticio, digamos, tengan que salir a satisfacer necesidades que debería de satisfacer la propia ANEP. Sí, eso evidentemente nos genera muchas contradicciones. Por un lado, para nosotros es un orgullo y una alegría la rapidez del barrio para actuar en estas situaciones, ¿no? Como hay un montón de organizaciones que se comprometen, inmediatamente se comunicaron con los distintos liceos, desde almacenes, otros sindicatos, etcétera, para llevar alimentos, pero claramente esa es una tarea que no nos corresponde a nosotros. O sea, no nos corresponde estar fraccionando kilos de leche en polvo para poner bolsitas para darle a los estudiantes de leche en polvo. No es una tarea nuestra. Tampoco es una tarea nuestra estar armando esas canastas, llevándolas a algunos lugares para que los padres la puedan recibir. Realmente no es algo que nos gustaría. De hecho, nosotros siempre decimos, nosotros nos gustaría que los estudiantes no tuvieran que comer en el liceo, que ellos pudiesen garantizar su alimentación en su casa, pero estamos en una situación que realmente es muy crítica. Estamos hablando también de liceos que no cierran durante las vacaciones. O sea, no es que durante las vacaciones los estudiantes se quedan en su casa y ya está. Son estudiantes que van, porque son justamente programas que prevén la actividad durante vacaciones de julio, tanto en talleres, en actividades más de tipo recreativas, en actividades de apoyo educativo, que no dejan de funcionar, y los estudiantes fueron, incluso en algunos casos, y también nos genera esa paradoja, fueron esperando que ahí iban a tener algo para comer y ahí no había nada para comer. Entonces eso generó, sí, algunas angustias. Ahora, ¿se les dio algún argumento para el cese de esto? No hubo argumento, no hubo anticipación, no hubo nada. De hecho, ni siquiera se puede justificar porque el liceo cierre. O sea, sería razonable pensar que el liceo cierra el comedor, como sucede en verano. En este caso, el liceo está abierto, los funcionarios estamos yendo a trabajar y, sin embargo, no, esa parte del servicio no funciona, que es un servicio tercerizado además, ¿no? Porque con cuánta, vos decías esto de que se les avisó con poco tiempo, bueno, exactamente con cuánta antelación se les avisó, y también a través de qué medios se les comunicó. El viernes. El viernes antes de entrar a las vacaciones. El viernes antes de entrar a las vacaciones. Todos sabemos que el fin de semana hubo elecciones, además, lo cual también generó una, como siempre que hay elecciones, una modificación en el funcionamiento del sistema educativo, porque en realidad muchas escuelas y liceos abren el domingo para eso, que después hay que generar limpieza, un montón de funcionarios son convocados a trabajar, y el lunes entonces lo tienen libre porque trabajaron el domingo, y efectivamente el viernes se nos informa y no se da argumentos, y es después de varias insistencias por parte de los equipos de dirección ante la inspección de preguntar qué va a suceder, y que el viernes nos confirmaron que no iba a funcionar. ¿Y por qué ANEP? No sé, esto quizás es una pregunta que no me puedes responder, pero sí puedes hacer como una especie de panorama. ¿Por qué ANEP logra articular una solución en la enseñanza primaria y no en secundaria? Ahí puede haber una cuestión que tiene que ver con la financiación. A nivel de primaria, el impuesto de primaria es el que paga la alimentación de los estudiantes de primaria, y entonces ahí tienen como cierto reservorio económico. Y por otro lado hay una cuestión de acordarse, capaz, ¿no? Capaz que en primaria tienen más incorporado que muchas escuelas tienen comedores. Los comedores que funcionan a nivel de secundaria son minoría de lo que son los liceos, y en realidad esto de que nosotros acordamos con escuelas y jardines para que los estudiantes de secundaria también accedan a esa alimentación, excede lo que es secundaria, ¿no? Claro. Entonces hay ahí como un olvido bastante generalizado de nuestros estudiantes, que es grave porque cada vez tenemos niveles de problemas alimenticios mayores, de inseguridad alimentaria mayor, ha aumentado lo que es la pobreza infantil, lo que es la pobreza a nivel de los jóvenes en el Uruguay, y a nivel del Estado no se está logrando contemplar esa situación. ¿Tuvieron contacto con cuando les anuncian esto, ¿no? De que el comedor no va a funcionar? ¿Tuvieron algún contacto directo en el que pudieran pedir soluciones, o directamente fue una comunicación que cortó ahí? Lo que pasa es que fue una comunicación que se dio el viernes y el lunes ya estaba cerrado. Entonces, se hicieron sí las consultas respecto de dónde se había tomado esa decisión. Ahí fue que sucedió este ruido. Fueron las inspecciones, no fueron las inspecciones, fue Codicen, no fue Codicen. Lo que nos terminan confirmando los compañeros es que fue secundaria la que tomó esta decisión. ¿Pero podrían aparecer soluciones en algún momento de estas 2 semanas? Porque esto es hasta el 13. No sé si
Yo lo dudo. Honestamente lo dudo. Ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque a nosotros nos cuesta mucho esfuerzo y nos cuesta mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de que cada vez que nosotros hacemos una canasta, la colecta la hacemos nosotros. Nosotros profesores y nosotros con el sindicato apoyando o otros sindicatos apoyando, que eso es dinero de los trabajadores, ¿no? Es que... nada, venga de cualquier lugar. Entonces, nosotros estamos aportando nuestros esfuerzos económicos, organizativos, para poder tratar de ayudar a nuestros estudiantes y a sus familias, ¿no? Ahora, esta situación en realidad no es una situación nueva, ¿verdad? No. Ya había sucedido el año pasado en el Liceo 67, había sucedido exactamente lo mismo. No sé ahí cómo se dio todo, como digamos, esto es muy reciente, no sé ahí cómo fue la comunicación, si hubo algún argumento por el cual se cesaba o tampoco hubo. No, nosotros estos últimos años que hemos tenido este tipo de resoluciones, nunca se nos da explicaciones del por qué. Y lo que ha venido sucediendo es que distintas comunidades educativas, la del 57, la del 49, la del 69, ya tienen aceitadas algunas organizaciones a las cuales hacer solicitudes en situaciones de emergencia de este tipo y que inmediatamente responden. Capaz que los primeros años fue como más complejo porque había que generar esas redes y esos contactos. Ahora esos contactos ya están, lo que permitió accionar de forma un poco más rápida. Pero de nuevo, no es nuestra responsabilidad, es una cuestión del Estado, un Estado que se ha retirado del territorio en términos generales, porque no estamos hablando de que, bueno, se suple esto con la tarjeta Uruguay Social o con algunos otros mecanismos del Estado. De hecho, a nivel de los comedores, sabemos lo que ha pasado con los comedores de Mides, que se han ido centralizando en determinados lugares y que esos lugares no siempre son accesibles a la población que vive en otros lados. Son los liceos que estoy mencionando, son liceos que quedan muy aislados en relación al resto del departamento, ¿no? Son liceos que tienen poco transporte, que están muy lejos, entonces realmente nos preocupa. Por lo que mencionás, igual, ya hay otras instituciones que tuvieron en su momento que pedir ayuda y tender redes, y cada vez son más, entonces, las instituciones que están teniendo que recurrir a organizaciones sociales, ¿no? Es como un problema que viene en crecimiento. Sí, nosotros comenzamos sobre todo, o sea, problemas alimenticios en la juventud, siempre, nunca se logró desterrar. Tuvimos una situación que se agravó en el marco de la pandemia. En el marco de la pandemia, a nivel de sindicato, hicimos esfuerzos realmente sobrehumanos para tratar de contribuir a paliar la situación de familias que se estaban quedando sin trabajo, que la gente iba al seguro de paro, que no tenían cómo contener, y que los liceos y las escuelas estaban cerradas. Entonces, ahí empezamos como a hacer un trabajo mucho más sistemático. Nosotros hace unos 2 años tuvimos el Liceo 49 declarando alerta alimenticia. A partir de ahí se hizo un trabajo con la universidad, con el PIM, que es el programa integral metropolitano, que hace todo un trabajo en la zona de Camino Maldonado, donde se detectaron niveles de inseguridad alimentaria muy grandes. Luego Primaria hizo también un convenio con la universidad para hacer detección de situaciones de inseguridad alimentaria en la zona oeste, y los números son gravísimos. Estamos hablando de más del 40% de los jóvenes que viven en situaciones de inseguridad alimentaria. Estamos hablando de que hay estudiantes que no solo tienen inseguridad alimentaria, sino que tienen efectivamente hambre, ¿no? Que son dos cosas que los técnicos y los especialistas mencionan de manera diferente, y que nosotros sabemos que la única alimentación que tienen en el día es la de la escuela, la del liceo, y que hacemos rendir los recursos que son escasos para hacer un esfuerzo para que los estudiantes puedan por lo menos no solo tener el almuerzo, sino que, bueno, una fruta en la tarde o un poco de pan en la mañana, porque también es cierto que los estudiantes van al liceo sin desayunar, el comedor es a mediodía, entonces, bueno, tratar de prever esa situación. El comedor es a mediodía, los chiquilines se van a las 7 de la tarde, que puedan tener algo para comer después, porque a veces es realmente la única comida del día. Ahora, Camila, hay otra cosa importante, bueno, en todo esto que usted decís del esfuerzo que han hecho mismos los docentes para que los estudiantes puedan comer, que en realidad estamos hablando de una necesidad básica. Ha pasado también que Robert Silva, expresidente de la ANEP, cuando había algún paro del PIT-CNT, bueno, los docentes se movilizaban por algo, se los atacaba a los docentes por no dejar guardias gremiales, y bueno, y lo que él decía, dejaban a los niños sin comer. Pero
esto no se contradice con esto que pasa ahora, si bien Robert Silva ya no está en la ANEP, pero hablando de esta línea, ¿no? Sí, eso nosotros lo venimos diciendo desde que comenzaron con esta política del agravio a los sindicatos por las cuestiones de los comedores. Recordemos que los comedores son tercerizados. O sea, no, cuando para nuestro sindicato, los trabajadores de esas empresas no están parando, son de otro sindicato. Entonces, ahí hay toda una cuestión de circo mediático, podríamos decir, que tiene que ver con eso. Nosotros lo hemos planteado cada vez que ha habido vacaciones, que los chiquilines se han quedado sin comida. Hubo algunas oportunidades donde se dieron tickets, pero la mayoría de las veces no. Y todo lo que tiene que ver con las situaciones y necesidades de los estudiantes, que son necesidades básicas insatisfechas, no solo tienen que ver con la alimentación, y que también de eso nos hacemos cargo en la medida de lo posible nosotros, ¿no? Nosotros compramos championes para nuestros estudiantes, nosotros compramos abrigo para nuestros estudiantes, nosotros conseguimos materiales para nuestros estudiantes. O sea, estamos hablando de que en los liceos llegamos, los estudiantes no tienen lápiz, no tienen goma, no tienen cuaderno, y los profesores nos ponemos a comprar lápices, gomas, cuadernos para poder entregar a los estudiantes, porque los recursos que vienen a los liceos son cada vez menores. Estamos en época electoral, decíamos que el fin de semana pasado hubo elecciones y la educación se empieza a poner sobre la mesa, al menos para sacar rédito electoral en algunos casos. ¿Qué esperan ustedes desde el sindicato para quien asuma el gobierno en octubre, digamos, pensando en que van a haber más vacaciones de acá para adelante, y estas son problemas que no deberían de seguir, digamos, como ocurriendo? Sí, en realidad nosotros tenemos como planteos bastante firmes en relación a lo electoral. Tiene que haber un compromiso real con acciones concretas de llegar al presupuesto de 6% para la educación pública y 1% para investigación e innovación. Eso es un piso que es necesario, porque justamente con eso se logran solucionar algunos de los temas que tienen que ver tanto con infraestructura como con esto de las necesidades de los estudiantes. Nosotros reivindicamos y establecemos la necesidad de que se vuelva a establecer una negociación colectiva de buena fe, ¿no? En donde este tipo de cuestiones puedan plantearse con anticipación y resolverse con anticipación. Y lo otro que nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades es que cada vez la organización institucional es más verticalista, y nosotros apostamos y apelamos a que estas modificaciones que hubo en la LUC se reviertan, pero además que se pueda llegar a la autonomía del gobierno, ¿no? Cuando a nosotros se nos quita de la gestión, por así decirlo, ¿no?, que incluso era minoritaria, perdimos acceso a un montón de información, y además la administración perdió el acceso a todo el acumulado que tiene el cuerpo docente, ¿no? Cuando uno tenía un consejero en secundaria, ese consejero o consejera recibía un montón de situaciones a nivel del sindicato que podía trasladar y que se podían de alguna manera evaluar. Ahora hay solamente una persona que evidentemente no tiene la posibilidad de saber absolutamente todo. Entonces, el revertir los efectos de la LUC y apostar a avanzar sobre la autonomía del gobierno nos parece que es fundamental, porque eso en cierto punto permite que quienes estamos directamente involucrados con la educación, sabemos los problemas de la educación, podamos ponerlos arriba de la mesa y buscar soluciones. Camila, no sé si querías preguntar algo más. Una última cosa, Camila, que ahora en esto que vos decías de restituir los consejos de educación primaria y secundaria, que en realidad, la ex precandidata Carolina Cose, ahora candidata a vicepresidenta, en su plan país, proponía esto, ¿no?, de restituir estos consejos. ¿Hay, no sé, proyección en estos meses de reunirse con los candidatos para hablar de esto, o sea, con los candidatos de todos los partidos? Sí, nosotros igual restituir el consejo no alcanza. Sin duda, creemos que hay que dar un paso más. Dentro de la planificación de FENAPES está justamente el compromiso por la educación pública, que incluye algunos elementos importantes: el presupuesto, la autonomía del gobierno, la convocatoria a un Congreso Nacional de Educación, que debería discutir sobre la cuestión educativa en general, y en el marco de ese compromiso por la educación pública que se está trabajando en conjunto con el sindicato de docentes de la universidad, junto con el sindicato de trabajadores de secundaria, junto con el resto por ejemplo, con el movimiento estudiantil, es plantearle estos temas a los distintos candidatos y preguntar cuáles son sus reivindicaciones, sus planteos, sus propuestas programáticas. Sabemos claramente que hay algunos sectores de la coalición
que no están de acuerdo con nosotros y lo han expresado en más de una oportunidad. De todos modos, iremos a hacerles el planteo de que no se puede seguir teniendo una educación en donde las autoridades definan de espalda a los trabajadores, ¿no? Esto que ha pasado en estos últimos años es la muestra clara y patente de que a nosotros se nos ha excluido, a nosotros sindicato, a nosotros ATD, a nosotros en cualquier mecanismo de discusión y de definición, ni siquiera a través de encuestas lograron que los docentes digamos que estamos de acuerdo con estas transformaciones. Entonces, sin incorporar a los docentes, sin incorporar a las familias, sin incorporar a los trabajadores y a los estudiantes, no se puede buscar solucionar los temas de la educación. Camila Benchaca, presidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria. Gracias por estos minutos en Comunidad Udelar. Gracias a ustedes por el espacio. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.